en el Salmo 70, 30, que dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Así que yo te invito en esta mañana a que no seas un solo espectador, sé protagonista del tiempo de alabanza, de adoración, disfrútalo, levantá tus manos, cantá, alabá al Señor, expresá lo que hay en tu corazón a favor de Él y en gratitud a Él. Así que comenzamos en este tiempo de alabanza y luego vamos a seguir con algunas otras cosas que tenemos para compartir con ustedes en esta mañana. Así que ponete cómodo, si tenés ganas de tomarte unos mates, de compartir un cafecito. Estamos en familia y estamos en casa. Estamos cada uno en su lugar, pero somos la iglesia, y donde estamos está la iglesia. En tu casa hoy está la iglesia bautista, la casa del Padre. Bien, así que vamos a compartir este tiempo de alabanza y de adoración. Ahí está, ya acomódate vos, papá. ¿Y yo dónde me puedo ir? ¿Con ustedes? Ahí no puedo salir. No se escucha nada. Está muteado aquí. Eso tenía que tener volumen. No, no se escucha nada. No se escucha nada. No se escucha nada. Corazón, eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. El camino y la verdad. Jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinación. Jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu reinas. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad.
su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
Bien. Hemos tenido algunos inconvenientes. Queremos subsanarlos igual y seguimos. Hoy fue un día muy particular. Mi esposa ya les comentó. Tuvimos inconvenientes salir a la iglesia. Estaba cortada la luz y no sé, esperemos poder terminar bien. Me siento feliz de verlos. Veo un montón de hogares a través de la pantalla y qué lindo es saber de que como iglesia estamos en estos momentos queriendo compartir, nos unimos en este tiempo, vamos a estar inclinando nuestras cabezas, vamos a estar pidiéndole nuevamente al Señor de su inmensa misericordia y que también su palabra hoy nos hable, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu, pueda estar deleitándose también al poder escuchar la misma. Así que ahí donde están, cada uno en sus hogares, les voy a invitar a poder inclinar sus cabezas. Padre, tu nombre sea exaltado una vez más en esta mañana. Toda nuestra intención, Señor, es tener un culto que tú seas honrado. Señor, nos podemos deleitar, podamos nuevamente reconocer tu señorío, reconocer que somos, Señor, creación tuya, hijos tuyos, salvados, merced a la sangre que tu amado Hijo, Señor, tuvo que dar en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias porque tú eres un Dios más que bueno, amoroso, Señor y Salvador. Gracias. Queremos en esta mañana también, como lo decíamos hace instantes, darte este culto a ti, porque tú lo mereces y mereces lo mejor. Disculpa, Señor, todas nuestras imperfecciones y por eso una vez más buscamos de ti, que tú seas el que guíes todo esto, que tú puedas estar también dirigiendo y que sea dada tu palabra sin ningún otro inconveniente. Gracias, gracias por cada hijo tuyo, Señor, también que ha venido con el deseo de escuchar, con el deseo de dar, Señor, un tiempo especial de alabanza a ti, Señor. Gracias, gracias por eso. Que tu palabra, Señor, nos hable, Señor, nos anime, nos fortalezca, nos lleve aún, Señor, a pensar más en ti, Señor, en un compromiso mayor contigo en todo momento. Gracias, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien. Quiero compartir en esta mañana un tema. Atentos que hay luz amarilla. Y en el recuadro en el cual yo me estoy viendo en la pantalla tengo un marco amarillito. Cada uno de los que, si pudieran hablar, ustedes van a descubrir que sucede lo mismo. Cuando nos desmutean, el cuadradito donde estamos enmarcados también está en amarillo. Y me acordaba eso, pero me acordaba más en cuanto a este tema que quiero compartir con ustedes, que Dios continuamente nos hace llamados de atención, Dios nos advierte. Y su palabra siempre apunta a mantenernos en vela, en la actitud de cuidado, en la actitud de estar velando en oración, de estar en guardia, porque lo dice la misma palabra, ¿no? El enemigo es astuto, es pícaro, es malvado y va a hacer lo imposible para tratar de sacarnos del lugar que el Señor nos ha puesto. Y el pasaje que quiero compartir se halla en el libro de Apocalipsis. Me llamó la atención que dentro de las cosas que estuve investigando para compartir esto, en un comentario, en una Biblia dice de que Juan Calvino, que hizo comentarios sobre todos los libros, menos del libro de Apocalipsis. Entonces eso llamó la atención
y cuando le preguntaron por qué no había escrito nada sobre el libro de Apocalipsis, dice: la verdad, porque me cuesta un montón entenderlo. Creo que muchos de nosotros también podríamos decir lo mismo. Pero sin embargo, el libro de Apocalipsis podemos decir que fue un libro escrito para la iglesia de Cristo en el primer tiempo, y así lo dice en el primer libro, en el primer capítulo de Apocalipsis, para animar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Fue escrito en un momento en plena persecución, una gran y tremenda persecución sobre la iglesia. Más, el que lo escribió, el apóstol Juan, estaba desterrado en una isla porque no lo mataron, no sé, porque era muy viejito, se calcula que tenía más de 90 años cuando escribió eso, y había sido puesto en una isla solito, ahí en medio de una persecución. Y él es en ese lugar, en la isla de Patmos, donde escribe el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis es un libro escrito para la iglesia pasando por un momento muy difícil, pero para animarlo, para fortalecer a la iglesia, para darle nuevas fuerzas y muy especialmente para decir que el Señor iba a retornar y que eso era una esperanza de gloria, merced a que todo lo que estaba sucediendo iba a tener un final y iba a ser entonces la iglesia levantada. No hablaba de fechas, pero eso fue también lo que animó y que mantuvo a la iglesia en ese momento en una actitud realmente no de estar metida dentro de sus lugares o escondidas, sino que fue una iglesia que arrasó llevando el evangelio por todos lados. Quiero compartirles este pasaje. Dice en el capítulo 2, es la primera de las 7 cartas que encontramos dirigidas a 7 iglesias que conformaban la iglesia ahí en lo que sería Asia Menor o la actual Turquía. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga y sirva para despertar en nosotros nuevos deseos de poder estar más y más cerca de nuestro Señor. Nunca pensemos que cuando la palabra de Dios habla y dice cosas, o quien está usando la palabra de Dios y dice algo que por ahí pega sobre tu vida, no te asustes, no cierres la Biblia por eso, no cierres tu corazón por eso. Todo lo contrario. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios llegue, hable a nuestro corazón y lleve el cometido. Dice que penetra profundamente en medio nuestro. Viene a mi memoria algo muy lindo. Un día como hoy, domingo 15 de noviembre, pero hace 50 años exactamente, era un domingo, en una caminata de por lo menos 6, 7 kilómetros serían ida y vuelta, y en los últimos metros fue cuando este muchachito se animó a hablarle a la persona que hoy en día es su esposa,
Y hace 50 años, un día como hoy, hablé a mi esposa y le decía que sentía algo especial por ella y que me encantaría que ella me acompañara en un proyecto de vida nuevo que Dios nos marcara. Y han pasado 50 años de aquel día en que yo le hablé. La respuesta me la di una semana después. Un momento difícil en ese momento. Hoy en día son otras las costumbres. Pero antes uno se le declaraba. Y después tenía que hablar con los papás de ellas. Cosa que también sucedió. Pero me viene a la memoria eso, pero me viene a la memoria por cosas que seguramente a muchos de ustedes también les habrá sucedido. Qué momentos lindos cuando conocemos a la persona que amamos, que a la persona que queremos. Cómo nos cuidábamos, cómo estábamos de punta en blanco, cómo cuidábamos todos los detalles, porque nos encontrábamos con la persona que amábamos y ese tiempo de noviazgo seguramente era un tiempo especial. Y muchos seguramente en estos momentos están diciendo cierto. Pero después sucede, y es casi normal que sucede, que bueno, uno va acostumbrándose y llega a hacer, a vivir, a decir cosas que jamás uno hubiera dicho al principio, en el caso mío, hace 50 años atrás. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Estoy diciendo qué trato lindo y qué trato muy particular era aquello. No estoy diciendo que ahora es cualquier cosa, pero estoy diciendo que si uno no cuida y no presta atención, hay un cierto deterioro, un relajo. Hoy en día se está utilizando mucho la palabra relajo en cuanto a las disciplinas que uno debería llevar adelante con el tema de la pandemia. Y el pasaje que hemos leído tiene también una connotación que apunta a eso, porque está hablando de volver a ese primer amor, de volver a esos tiempos que fueron muy particulares, muy especiales y que marcaron la vida y que cada uno se acuerda muy bien de cómo vivió, cómo me esperaban a mí cada vez que yo iba a verla en ese momento. Jamás un rulero en la cabeza, jamás un batón, jamás chancletas, jamás, sino de punta en blanco. La palabra de Dios nos llama a volver al punto de partida. La palabra de Dios dice que algo sucedió en el interín de aquel tiempo a hoy. Esta palabra nos habla entonces de algo muy particular. Y hoy quiero hablarte de dos cosas. Dos títulos muy importantes que por lo menos en este pasaje me han llamado la atención y que quiero así rápidamente mencionar. El primero es volver al amor original. La palabra de Dios nos invita a volver al amor original. Lo dice claramente. La iglesia de Cristo había pasado algo. Esa iglesia de Cristo, que era la iglesia de Éfeso, que era muy particular. Éfeso era una ciudad grande, era la puerta de entrada para el que venía de Europa y quería ir a Israel por las carreteras de aquel momento, la carretera imperial. Era el paso obligado para entrar por Éfeso. Era un puerto grande por excelencia, cosmopolita, un montón de gente vivía en ese lugar. Económicamente muy bien. Una ciudad que se caracterizaba también por el culto a la diosa Artemisa o Diana, una iglesia fastuosa, grande, y una ciudad muy rica económicamente, y ahí crece una iglesia, la funda Pablo. La carta que Pablo escribe a los Efesios es una carta hermosa, donde habla de las características de esa iglesia, una iglesia avasallante. Pero eso había sucedido hacía como 30, 40 años atrás.
había pasado el tiempo y ahora Juan está escribiendo una carta donde está diciendo, cuidado, se prende una luz amarilla, se prende una luz amarilla. Y entonces dice perfectamente ese versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo ha sucedido. La versión actual dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano, cuando me conociste. Otra versión dice, ya no tienes el mismo amor que al principio. Ya no me tratás como al principio. Y la otra versión dice, tengo en tu contra que has abandonado ese primer amor. Son distintas versiones que nos hacen ver el mismo mensaje. Algo había sucedido. Algo sucedió de aquel embelesamiento original, de aquel fuego, de ese primer amor que todos hemos escuchado en las cosas del Señor, a lo que estaba sucediendo con el transcurso de los años. Y mis hermanos, creo que la luz amarilla se prende también en estos momentos. Creo que este es un tiempo precioso que el Señor nos permite, que el Señor ha permitido que su iglesia viva para poder entonces reflexionar. Es un tiempo en el que, en la percepción mía, es un tiempo en que esta pandemia ha sido enviada como para que en algún momento nosotros frenemos la máquina, hagamos una pausa y volvamos a ese primer amor. Miremos cómo éramos y cómo somos, cómo ardía nuestro corazón y cómo está nuestro corazón ahora. Este es un tiempo para buscar y tener respuesta. Dejar el primer amor significa dejar algo que ha desaparecido, el entusiasmo, el fervor. Significa dejar que ha desaparecido el amor fraternal. Me da lo mismo lo que le pasa a mi hermano o no. No me interesa, tengo tantas cosas y estoy en tantas cosas que no tengo tiempo. Significa dejar el ardor íntimo y fuerte que sigue a la conversión, a ese primer amor que nos llevábamos todo por delante y que queríamos compartir. Dejar ese primer amor significa que se nos haya apagado el amor por los perdidos, que me llaman para compartir la palabra al que no conoce, darle una oportunidad y siempre tengo otra ocupación, siempre tengo otra cosa que a mi entender es más importante que compartir la palabra con aquel que no tiene la palabra. Que se haya enfriado el amor puede ser también que en medio de toda la situación, en medio de los combates, hayamos tenido un enfriamiento. Las discusiones, las cosas, celos, estructuras que se arman y que van apagando, van nublando nuestra percepción. Está llamándonos a despertar, está llamándonos esto a hacer algo. Éfeso era una iglesia que pensaba que estaba firme, pero había caído. La iglesia creía que estaba firme, pero no era la percepción del Señor. Mis hermanos, cuando la palabra es escuchada por nuestro oído y eso llega a nuestro espíritu, cuando la palabra nunca la debemos desechar, porque lo que nosotros vemos es una cosa, pero lo que el Señor ve es algo completamente distinto. En muchos casos es distinto. Y Él alcanza a ver que la luz amarilla empieza a parpadear porque luego de la amarilla viene la luz roja. La iglesia de Éfeso creía que estaba bien, pero el Señor decía no. Algo había sucedido, había caído de su lugar original. Se olvidaron de la advertencia que Pablo dice en Corintios,
El que piensa estar firme, cuidado que no caiga. La otra cosa que este mismo pasaje también, esta misma carta, llama la atención y que quiero compartirte, es esa famosa doctrina de los nicolaitas. ¿Qué será la doctrina de los nicolaitas que dice la palabra ahí? ¿Y por qué lo dice? ¿Y qué tiene que ver? Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor le hizo un sandwichito de jamón y queso. Le dijo las cosas, primero le dijo también que había cosas muy buenas que tenía. Y seguramente, al igual que en nuestras vidas, hay cosas que seguramente el Señor está feliz. Pero el Señor también nos dice y nos habla acerca de aquellas cosas que no son buenas y que debemos tener y estar atentos para que nunca pueda esto estar también llegando a nuestras vidas. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? La mayoría lo identifica como los seguidores de Nicolás. Nicolás y la mayoría de los entendidos dicen que es posible, es casi seguro que sea el Nicolás que figura en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Ahí al comienzo, cuando se eligen a los 7 diáconos, uno de ellos era un tal Nicolás, y que ese hombre llegó a ser parte de la iglesia ahí en Éfeso. Era un prosélito de Antioquía, que formaba el grupo de los 7. Y la idea es que este hombre se pervirtió y comenzó a enseñar dentro de la iglesia y a llevar adelante una herejía. Y eso, entonces, este hombre se apartó del original. En el concilio de Jerusalén, que encontramos más adelante en el capítulo 15 del libro de los Hechos, había establecido que los gentiles podían ingresar a la iglesia cristiana, pero con dos condiciones que sí o sí tenían que llevarla para ser parte de la iglesia. Serían admitidos solo si estaban dispuestos a aceptar de abstenerse de comer carne a los ídolos y también de no fornicar. Eran dos. Si encontramos en el libro de los Hechos, que tiene que ver con la iglesia de Éfeso, eso fue hecho así, porque como dije antes, la iglesia de Éfeso estaba metida en un lugar, en un enclave muy particular, donde era muy normal las prácticas que este hombre entonces después quiso meter y llevar y pasar por alto lo que el concilio de Jerusalén les había propuesto. No comer carne sacrificada a los ídolos, cosa muy normal en aquellos lugares, en los templos paganos, se sacrificaban los animales y eso no se tiraba después a los perros, sino que cada persona, el que llevaba sus ofrendas, después se lo llevaba a su casa y se la comía. Ellos no veían nada de malo, pero era una carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y la iglesia había puesto perfectamente esa condición. Eso no, eso fue dedicado. Entonces, eso no debe hacerlo. Pero no solamente no debe hacerlo, sino que ello, en lo posible, lógicamente que la iglesia no era la que iba a llevar para sacrificar a los ídolos, pero la iglesia iba porque también había muchos que vendían esa carne. Gente que llevaban un animal grande que no se lo podían llevar, un vacuno, algo para su casa, porque al no haber maneras de conservar todo eso, una cantidad grande, entonces llegaba un momento en que se vendía. Y eso se vendía a un menor precio. Y entonces existía la posibilidad también de que alguno fuese y lo comprase. La iglesia había dicho, no lo haga. Eso era algo que Nicolás empezó a vivir, a practicar. En unos escritos, las constituciones apostólicas describen a un Nicolás como un desvergonzado en su impureza. Y aquí está el otro tema.
igual o más grave todavía que el anterior. Y era la forma en que ellos llevaban adelante su estilo de vida. Ellos vivían en un libertinaje total. Los nicolaitas afirmaban que el problema de nuestra carne era un problema que no nos afectaba. Lo importante era lo que Dios había hecho en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que la carne era algo que se deterioraba, que la carne era algo que podía hacer lo que quería porque la carne ya estaba corrompida, entonces no importa lo que hiciera. Lo importante es la salvación del alma, la salvación eterna, porque el cuerpo iba a quedar ahí en el cementerio. Entonces, podía hacerse cualquier cosa, lo que a uno se le ocurriese, podían vivir de la manera que viviesen. Esto que era una corriente, que era la corriente de los nicolaitas, él decía, o en su argumentación, decía, bueno, que la ley había perdido vigencia, entonces que no era tan importante eso. Los mandamientos del Antiguo Testamento ahora no tenían nada que ver, entonces podíamos vivir como se nos antoje. Ahora, esto tenía una raíz muy fuerte, muy profunda. No nos olvidemos el estilo de vida que traían todas esas personas. El imperio greco-romano, o la mezcla que hubo entre el imperio griego y después el romano, era una mezcolanza en el cual la parte sexual era algo completamente contraria a las enseñanzas que había venido a implantar Jesucristo, y que la iglesia tenía que estar llevando adelante, y que habían sido las enseñanzas que el apóstol Pablo había dado también a través de sus cartas. El mundo greco-romano de esa época era un mundo en el cual la vida que tenía que ver con lo sexual era completamente una degradación. Ellos vivían de la mejor manera. De por sí, el culto a la diosa Diana era un culto en el cual había una cantidad enorme de sacerdotisas sexuales, de prostitutas sexuales, de prostitutas sagradas, que eran mujeres que se dedicaban a la diosa Diana y estaban para la satisfacción de los hombres que venían a ofrecer las dádivas, las ofrendas. Entonces era una depravación. Eso era lo normal dentro del culto, y lo más normal era precisamente también, y dentro del Imperio Romano, era normal que el hombre tenía una esposa para los hijos y para engendrar descendencia, y después tenía entonces las amantes para su satisfacción, y que eso no era mal visto, y era hasta aceptado como cosa normal. No había ninguna esposa que se iba a enojar por eso. Por otro lado, no tenían derecho a enojarse en esa época. En un medio como este, la iglesia irrumpe con las enseñanzas de Jesucristo en cuanto a la pureza sexual, en cuanto a poner a la mujer en el lugar que corresponde, en cuanto a poner al hombre también y ubicarlo en el lugar en que Dios había previsto y había dispuesto que el hombre debía estar. Entonces ahí se formaba un verdadero choque. Y Nicolás, y con toda su enseñanza y su doctrina de los nicolaitas, él había encontrado la argumentación de decir: lo que dice el Antiguo Testamento son leyes que han quedado. Los mandamientos y todo lo que ahí se nos pide en cuanto a la pureza sexual ya quedó de lado. Ahora estamos en la época de la gracia. Ahora hay un Dios que nos ama y que es completamente entendedor
de las necesidades humanas. Esa era la argumentación. Creían en la corrupción total del cuerpo, afirmando que solo el espíritu era bueno. Por tanto, ellos podían hacer lo que querían con sus cuerpos. Pensaban que no importaban lo que hacían con el cuerpo, pues, porque eso ya no contaba. Así que hacían lo que les gustaba. Por eso, en las recomendaciones que el apóstol está haciendo a la iglesia, o que el apóstol dice que Cristo hace a la iglesia, dice que una de las cosas por las cuales le alaba es que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero no dice así, si prestáramos atención, pero simplemente lo menciono, 3 cartas más adelante, cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, ahí a esa iglesia también les dice algo similar en cuanto a los nicolaitas. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Había otra iglesia que no había peleado por eso y ya había sido entonces corrompida y había entrado las prácticas mundanas a la misma iglesia, donde vivían lo sexual como si nada, donde evidentemente el hombre iba a buscar satisfacción afuera como si nada, donde no tenían en cuenta que las relaciones sexuales antes del matrimonio y las relaciones sexuales fuera después del matrimonio no estaban permitidas por Dios. Evidentemente, los nicolaitas eran peligrosos. Pervertían las verdades cristianas. El problema era la diferencia que debía haber entre la iglesia cristiana y el mundo que rodeaba la iglesia. Y que eso debe ser lo mismo hoy en día. La diferencia que debe haber entre la iglesia, el tipo de vida que lleva la iglesia y el mundo que nos rodea. No vamos a descubrir ahora que vamos a pasos agigantados a parecernos a Sodoma, Gomorra o más aún, ver cosas peores de las que se vivieron allí. Los paganos no tenían problemas con comer carnes sacrificadas a los ídolos y lo hacían normalmente. Ahora, ¿la iglesia lo podía hacer? La iglesia decía y habían dicho entonces que no. Los paganos, por otro lado, no tenían una norma moral que les exigiera ser castos. El mundo no tiene ninguna advertencia. El mundo no enseña ser castos, cuidarse, no tener relaciones antes de casarse. La iglesia debe enseñar y la iglesia debe apuntar a levantar generaciones que no sucumban ante la fornicación, porque eso no es lo que la palabra enseña. Entonces, ¿debían los cristianos ser diferentes en aquella época? El apóstol decía sí. La iglesia debe ser diferente. ¿Y la iglesia debe ser diferente hoy? Sí, mi hermano, la iglesia debe ser diferente. ¿Debían ser radicales en aquella época? Sí. Y hoy en día también necesitamos ser radicales. Los nicolaitas decían que no, puesto que no había razones de peso para esto mismo. William Ramsay los describió así. Era un intento de efectuar un compromiso razonable con la sociedad greco-romana, reteniendo
conductas de sus costumbres como fuera posible. O sea, querían estar en la iglesia, habían dado pasos para estar en la iglesia, quizás hasta habían entendido el mensaje del Evangelio, pero no estaban dispuestos a vivir la vida cristiana y no estaban dispuestos a dejar determinadas cosas que gustaban y que eran prácticas normales del mundo del cual Cristo los había venido a sacar. Para Juan, los nicolaitas eran peores que los paganos, porque actuaban como enemigos que se habían infiltrado en la iglesia. Mis hermanos, los nicolaitas, y a veces en la iglesia de Cristo de nuestro tiempo, muchos actúan de esa manera. Los nicolaitas querían estar de acuerdo con el mundo, no estaban dispuestos a ser diferentes. No estaban dispuestos a tomar y a dar una decisión, a tomar una gran decisión que los define entonces. No estaban queriendo entonces dejar el mundo y sí estar con un pie en la iglesia y con un pie en la calle, en el mundo, o sea, ahí. En definitiva, el mundo bien, sigo hablándoles. ¿Qué hacer para concluir? ¿Qué hacer para no llegar a ser como la iglesia de Éfeso de los últimos años? El apóstol lo está diciendo muy, muy claramente. Hay un versículo, el 5, que da tres motivos o tres pasos concretos. Primero, recuerda. Ese recuerda nos hace pensar en cómo fue el inicio. Acordate cómo fue tu inicio con la persona que amás. Qué tiempo hermoso, qué tiempo lindo. Qué época especial. Acordate, eso es lo que dice Jesús. Acordate cuando me conociste. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro? Todo te parecía caminar, pisar algodones, algo, una experiencia hermosa, preciosa. Recordá. Lo segundo que nos dice aquí el verso 5 es arrepentirse. Porque seguramente cuando recordás eso, te vienen a la mente cosas que han sucedido en ese interín hasta el hoy. Entonces dice arrepentirse. Si hemos aflojado, si ha disminuido nuestro amor por el Señor, si nuestro compromiso por el Señor ha decaído, si notamos que no nos llama tanto la atención las cosas del Señor, si hay otras cosas
que son las que más me atraen hoy en día. Si hay algo que ocupa mi atención de una manera muy especial hoy y donde está toda mi atención ahí, yo necesito arrepentirme para darle el primer lugar al Señor. Él debe ocupar el primer lugar. Él dice que le busquemos a Él en primer lugar, a Él su justicia, y después las demás cosas. Lo otro vendrá después por añadidura. Y la tercera cosa que nos dice ese pasaje es regresar. Comenzar de nuevo, comenzar de nuevo, comenzar de nuevo. Eso es lo que dice el pasaje. Haz las primeras obras. Seguí haciendo las primeras obras. Acordate de aquellas primeras obras y todo lo bueno sí que pudiste haber incorporado hasta el hoy y empezar a volver a hacer las primeras obras. A tratar como al principio. Es lo que el Señor está diciendo. Hay promesas hermosas al final de esta carta, en el verso 7, en la promesa de lo que el Señor haría para aquel que escucharía y obraría conforme a lo que estaba exigiendo el Señor en ese momento. La victoria es posible. La victoria es posible a través de la perseverancia en todas aquellas cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Mi hermano, no podemos olvidarnos. Esto es como una carrera, una maratón. La maratón no termina hasta llegar. Y en una maratón no nos podemos parar en el medio porque nos encontramos que alguien nos dice que podemos plantar rabanitos y entonces paramos en el medio de la maratón para plantar rabanitos o para pintar un cuadro o para arreglar la goma del auto. No, en una maratón se comienza y debe terminarse. Y no hay nada entonces que deba distraernos en ese interín. Mi hermano, estamos en esto mismo, estamos en esa carrera y tenemos que llevar adelante nuestra carrera a la manera del Señor. Y la carrera debemos llevarla a la manera de esto. No a mi manera, no soy yo el que impongo, como hizo Nicolás, que impuso él sus condiciones para vivir la vida cristiana. No, la vida cristiana es con esto o no es vida cristiana. O respondemos a lo que la palabra dice, o si no, estoy pifiando en mi creencia de que yo soy un cristiano que puedo vivir la vida como a mí se me antoje y bajo mis condiciones. Las condiciones ya fueron dadas y no hubo modificaciones a eso mismo. No hubo enmiendas a la palabra de Dios. Se mantiene de la misma manera intacta porque la palabra de Dios ha sido, es y será y no cambiará. Que el Señor nos bendiga en esto, que el Señor haga algo precioso, nos despierte y atención si la luz amarilla se ha encendido en tu vida. Estás a tiempo, da los 3 pasos y seguí en la carrera que el Señor comenzó contigo en el momento que le conociste. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú haces las cosas de una manera ejemplar. Y tú, Señor, nos has puesto como iglesia para, Señor, ser de influencia en este mundo que nos rodea. Señor, cerramos en esta mañana toda puerta abierta al enemigo, Señor, para que haya podido entrar en nuestras vidas. Señor, la cerramos, sacamos, limpiamos nuestra vida en el nombre de Jesús para mantener así, Señor, nuestras vidas intactas delante de ti. Cada uno de nosotros, Señor, debe hacer así de su vida, Señor.
vidas limpias, santas, acordes a la santidad, Señor, que tú tienes. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. El Señor bendiga tu vida. Quiero aprovechar antes de ir cerrando, de decirte dos cosas. La primera, muy importante, que tenemos 6 días por delante, y es precisamente lo que el sábado próximo tendremos. Ahora vas a estar viendo en tu pantalla una vista donde vas a tener información. Quiero decirte que es con respecto a la campaña de Luis Palau. El próximo sábado tenemos un encuentro, no te lo podés perder, pero no es para que lo veas y sigas escuchando un mensaje más de evangelístico, no tiene sentido, sino que el sentido tiene en cuanto a las personas que puedas estar invitando para esa jornada. Sábado 21 a las 22 horas, a las 10 de la noche, entonces la campaña o el festival de Luis Palau. Estás viendo en tu pantalla, ahí lo estás viendo, y ahí tenés al mismo tiempo lo que Dios este hermoso ministerio nos está ofreciendo. Esta programación lo vamos a tener a través de todos estos medios que tenés ahí. La Nación Más, Crónica TV, Canal Luz, YouTube, ¿sí? Facebook, Instagram. Todas esas son posibilidades que tenemos para poder estar viendo el próximo sábado con nuestros amigos. Entonces eso va a ser un evento evangelístico, y queda una posibilidad más para poder hacer ese cursillo que es muy breve, 1 hora, que se está dando para poder adiestrarnos, para tener las cosas un poquito más claras y poder así recibir y estar llevando adelante un contacto más efectivo con las personas que podamos haber invitado y que hayan seguramente tenido un contacto o una relación con Jesucristo en esa jornada. Y esa oportunidad es en el día de mañana. Seguramente tu timonel te lo va a estar dando, y es el curso que mañana, lunes 16, se va a estar dando a las 19:30 horas. Es una ayuda inmejorable para después poder estar nosotros ayudando a las personas que hayan recibido al Señor Jesús en sus corazones. Y el otro anuncio que quiero darte lo vamos a hacer a través de Marcos. Marcos nos va a estar dando una información muy especial también para dentro de muy poco tiempo. Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, querida iglesia. ¿Cómo les va a todos? Bueno, era nuevamente anunciarles nuestra conferencia misionera anual que vamos a desarrollar la última semana del mes de noviembre, de este mes, desde el jueves 26 al domingo 29. Y la propuesta es hacer hincapié en que la misión continúa. No te escuchamos. La iglesia continúa. ¿No me escucha? Hola, hola. Marcos, no te escuchamos. Ahora sí. Hola, ahora sí, perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Venía conectado al equipo de audio, así que estaba saliendo por otro lado. Vuelvo a repetir, no me leyeron los labios. Bueno, es la invitación a nuestra conferencia misionera anual que vamos a tener la última semana de este mes de noviembre, desde el jueves 26 al domingo 29. El lema de la conferencia, es la misión continúa, pensando, ahí está seguramente el flyer, lo está colocando Coqui, pensando en que la obra misionera continúa, la evangelización continúa, nosotros como iglesia continuamos con la obra de llevar el mensaje de salvación a todas las personas que nos rodean, en lo que sea posible, y va a estar muy interesante porque vamos a tener la participación, les vuelvo a repetir, como el domingo pasado, de Daniel Cabañas, que es el director de la Agencia Misionera Internacional,
y él nos va a dar un panorama completo de cómo se está desarrollando la misión actualmente, cuáles son las dificultades que sortean nuestros misioneros, pero cómo el Señor está ayudando y las estrategias nuevas que tenemos para desarrollar el Evangelio en tiempos de pandemia, ¿no? Va a presentar un informe muy completo y muy interesante. Y después tenemos también la participación de nuestros misioneros, de las personas y familias que estamos apoyando con nuestras ofrendas, con todo lo que nosotros invertimos en el reino de los cielos. Eso va a ser fabuloso también. Diego Campelo, María Milán, la familia Castro, van a estar también participando Uy Saraí desde México, desde San Luis de Potosí, nuestros hermanos de los antiguos, ahí Julieta, Sebastián y Julieta también, así que va a ser algo muy, muy lindo. Y preparen sus corazones, estén atentos porque hay cosas muy, muy nuevas, muy interesantes que van a plantearse. Y también preparemos nuestro corazón para renovar nuestro compromiso y nuestra promesa de fe. Sabemos muy bien cómo la situación económica ha golpeado el país, pero también ha disminuido nuestro aporte grandemente a nuestros hermanos que estamos apoyando. Así que tengamos también en oración esto, qué disposición debe haber en nuestro corazón para ofrendar y para sostener las obras en este tiempo, ¿no? Y como la misión continúa, nuestras ofrendas también continúan, y tienen que ser para agradar al Señor. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Y ya nos estamos despidiendo. Juntamente con esto quiero decirles, querida iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que sea también estos próximos días en días en que busquemos al Señor muy especialmente, porque esta es una semana en que tenemos que tener muy en cuenta todo el tema de oración, pero no la oración normal, sino que esta debe ser realmente una oración de guerra, porque es una semana en la cual estamos deseando que haya muchas personas que conozcan a Cristo. Es un esfuerzo evangelístico que está haciendo el ministerio de Luis Palau, está llegando a toda la Argentina, están haciendo una inversión enorme. Todos aquellos que deseen ayunar, háganlo, y que nuestra oración sea realmente una oración de ir a sacar vidas de las manos del enemigo. Cada persona que logremos invitar, que pueda estar escuchando la palabra, que llegue a entender la palabra, es una vida que sale del reino de las tinieblas para entrar al reino del Señor. Entonces, es una semana que no va a ser fácil. Es una semana, hermanos, que aplicando la enseñanza que hemos dado en esta mañana, necesitamos volver a ese amor por los perdidos y hacer lo que tenemos que hacer justamente para ponernos a cuenta con nuestro Señor. Así que les animo a que puedan estar buscando esto del Señor. El Señor les bendiga. Les dejamos también en la pantalla lo que tiene que ver con nuestras ofrendas, como lo hacemos habitualmente. Recuerden eso, recuerden cómo hacerlo. Y perfecto. Ahí ya lo tenemos en nuestras pantallas. Y ahora sí, el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una canción que vamos a tener también a través de nuestras pantallas.
Jesús Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Ahora te aparece el cartel. Ahí está. Ahí está. Bien, hemos tenido una cantidad de pequeños detalles que nos hacen transpirar. No saben cómo en estos momentos uno puede terminar. Pero, hermanos, gracias por haber podido compartir este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Y ahora nos vamos a desmutear para poder saludarnos. Simplemente quiero terminar teniendo una breve oración. Padre, en medio de todo esto aún, Señor, decimos qué bueno que eres tú, Señor. Al recordar y al mirar para atrás, Señor, como tu palabra nos mostraba hoy, quisiéramos, también no podemos olvidarnos de lo maravilloso que fue cuando te conocimos y cuando nos pusiste en tu camino, Señor, evitando así que nuestras vidas hubiesen tenido destinos tan distintos a lo que en la actualidad, Señor, tenemos. Gracias. Tú eres un Dios de mucho, mucho amor. Padre, ahora quiero rogarte por tu amada iglesia, que tú estés guiando, bendiciendo y guardando durante esta semana a cada uno de tus hijos. Señor, guárdanos de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad, de toda peste. Señor, en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, obrando así como muro alrededor de cada una de nuestras vidas. Bendito seas tú. Gracias, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un alegrón y un abrazo grande a cada uno de ustedes.